tardes, mi nombre es licenciado Javier Villalobos. Vengo a hacer una breve exposición de qué son las medidas cautelares. De verdad me siento muy agradecido de pertenecer a la maestría en Derecho Tributario en la materia Política Económica y Fiscal Macroeconómica, que es dirigida por el profesor Giovanni García, de la sección número 1. Y le vamos a hablar de la actividad sumativa número 3, que son de las medidas cautelares, los elementos, características, ámbitos de los procedimientos y los procesos tributarios. Entremos en materia. Vamos a darle un concepto o una breve explicación qué son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son acciones que se puedan tomar para garantizar el pago de impuestos y evitar que se destruyan pruebas. Las medidas cautelares lo encontramos en el artículo 239 y podemos hablar de cuáles son esas medidas que se pueden tomar. Por lo menos, el embargo preventivo de bienes, prohibición de gravar o enajenar bienes e inmuebles, secuestro o retención de bienes muebles, precintos, depósitos o incautación de bienes, prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, suspensiones de devolución tributaria y prohibición general de movimiento de cuentas bancarias. Podemos tomar también el punto de, por lo menos, hablar en caso de rango de percepción del crédito a favor de varias administraciones tributarias, prevalecerá la medida cautelar decretada por la Administración Tributaria Nacional. Posibilidad de adjudicación de los bienes a favor de la Administración Tributaria en los casos de que el ciclo de remate de procedimientos de cobro ejecutivo hayan quedado desarrollados. De no existir disposiciones en cuanto a la Administración Tributaria referente a las medidas cautelares, debe aplicarse superiormente o dispuesto en el Código Procesal Civil. Hablemos también de las características de las medidas cautelares, que encontramos dos tipos de características y habla de esta manera: se adoptan para asegurar el pago de una deuda tributaria. Esa es una de las tantas características. Se puede aplicar en el procedimiento de inspección. Se adopta para evitar que se destruyan o alteren o nieguen pruebas determinadas de obligaciones tributarias. Se adoptan para asegurar el cumplimiento futuro de la sentencia. Y nos encontramos con otros tipos de características de medidas cautelares, como por ejemplo son resoluciones emanadas de un órgano jurisdiccional. Se aplican al imputado por un tiempo determinado. Se adoptan antes, durante o después de un proceso. Se adoptan para garantizar la eficacia de los derechos, objetos y control judicial. Se adoptan para asegurar la presencia de imputados en el procedimiento y se adoptan para garantizar la seguridad de las víctimas o ofensivo en el testigo. Hablemos también de que otro punto tan relevante de las medidas cautelares, como son los requisitos de fundabilidad. Hablamos de un concepto muy básico, por lo menos lo que son la verosimilitud, es la respuesta inmediata que da el juez antes de un pedido cual se prefiere mantener el estado de las cosas o modificarla. Antes del surgimiento de dos posiciones contrapuestos que quieren ribetes o orden jurídico y que deben ser solucionados por el derecho. Hablemos también que son los peligros de las demoras. El peligro, en el que se mantiene la situación de hecho o de derecho, su ejecución sería ineficaz o imposible. Las contracautelas es una garantía que se exige para ejecutar medidas cautelares que sirven para indemnizar los daños que pueda causar. Hablemos de otros tipos de consideraciones de las medidas cautelares. Como por ejemplo, 1. Se puede levantar la medida mediante la consignación de una garantía a satisfacción de la administración. Eso se habla en el artículo 72 del Código Orgánico Tributario.
Lo otro, no se aceptan fraccionamiento de pago. Entre las medidas cautelares específicas se encuentran el precinto, depósito o incautación de bienes. El objetivo es evitar que las pruebas de las obligaciones tributarias se destruyan, se alteren o se niegue su existencia. Y también medidas innominadas pueden aplicarse de conformidad en el Código Procesal Civil, en sus artículos 585 y 588. Ahora vamos a hacerle una breve explicación de estos pasos que se mencionaron a continuación. Como por ejemplo, las medidas cautelares son providencias que se adoptan antes, durante o después de un proceso. Las medidas cautelares buscan proteger a personas o grupos de personas en una situación de gravedad y urgencia. Las medidas cautelares tienden a evitar que la futura ejecución de fallos sea ilusoria o tienden a garantizar la efectividad del proceso judicial mismo. Y las medidas cautelares pueden recaer sobre las personas del investigado o sobre víctimas. Hoy, en esta tarde, se habló, se expuso, se tocaron puntos importantes en lo que fueron las medidas cautelares. De verdad que haya sido de su grado esta breve explicación y agradecido con todo la audiencia. Igualmente al profesor Giovanni. Buenas tardes.